Ella era la favorita de Azcárraga, la mujer más hermosa de México, una estrella que brilló en las pantallas. Su vida cambió trágicamente después del uso de audífonos y murió esperando un órgano. ¿Cuántas veces ignoramos señales o dejamos la salud para después? La historia de Ariadne Welter es un recordatorio doloroso. Cuidarse a uno mismo es la única forma de evitar lo inesperado. ¿Vamos con la historia? Mira la inscripción. Vamos allá. Ariadne Welter se sentó en su sillón favorito, ese rincón del camerino donde tantas emociones habían nacido. El espejo frente a ella, rodeado por las luces que siempre la iluminaron, ahora reflejaba un rostro que llevaba consigo la experiencia de 4 décadas de trabajo en el cine mexicano. Desde los tiempos de El Vampiro, una película de culto que transformó el terror en México, hasta las exitosas telenovelas como María la del Barrio, Ariadne había conquistado no solo la industria, sino también los corazones de millones de espectadores. Era la personificación del glamour y la fuerza del cine mexicano que marcó generaciones. Pero ese día, algo parecía fuera de lugar. No era el vestuario, ni los guiones que tanto amaba. Era algo dentro de ella, una incomodidad que insistía en crecer. Desde joven, Ariadne nunca había permitido que dolores o malestares interfirieran en sus grabaciones. Ese compromiso con el público fue lo que la llevó a ser reconocida entre las celebridades españolas y mexicanas más queridas de su época. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal se intensificaba. En las últimas semanas, había notado una debilidad poco habitual, un tipo de cansancio que no desaparecía incluso después de largos descansos. Su equipo, compuesto por profesionales leales que la acompañaban desde los tiempos en que protagonizó los clásicos del cine de terror mexicano, insistió en que buscara ayuda. Fue entonces cuando, tras algunos exámenes, la verdad salió a la luz. Ariadne había contraído una infección severa, atribuida al uso de auriculares compartidos en los sets de grabación. Era difícil creer que algo tan simple, algo tan rutinario en su vida profesional, pudiera haber desencadenado una batalla tan grande. Ariadne siempre había sido cuidadosa con su salud, pero en ese momento enfrentaba una amenaza que no podía ignorar. El diagnóstico no solo afectó su salud física, sino que también la llevó a una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida, la necesidad de dejar el mundo que tanto amaba. Mientras su cuerpo luchaba contra la infección, Ariadne se vio obligada a pausar las grabaciones y los compromisos que aún llenaban su agenda. Para alguien que dedicó décadas al trabajo, que se convirtió en un ícono en películas como El ataúd del vampiro y una referencia como una de las grandes actrices de María la del Barrio, esa pausa fue más dolorosa que cualquier tratamiento médico. Los recuerdos de los días de gloria comenzaron a inundar su mente. Recordaba la emoción de interpretar papeles intensos en el cine clásico de terror mexicano, películas que desafiaron al público a sumergirse en el miedo y que la colocaron junto a los nombres más grandes de la industria. También pensaba en las multitudes que la ovacionaban en eventos públicos, en las cartas de fans que llegaban desde todas partes del mundo y en el cariño que siempre recibió de sus colegas. Pero el impacto del diagnóstico fue mayor de lo que podía prever. La necesidad de abandonar su carrera dejó un vacío difícil de llenar. La mujer que alguna vez fue reconocida por su brillo en las pantallas ahora debía enfrentarse a la realidad de que su presencia en los sets, en los escenarios y en los corazones de sus fans no sería la misma. Sus últimos años de trabajo fueron una despedida silenciosa, aunque pocos lo supieran. Incluso en los bastidores de telenovelas populares, donde muchos la reconocían como una de las grandes actrices de María la del Barrio, Ariadne ya enfrentaba dificultades que ocultaba con la elegancia que siempre la caracterizó. La batalla contra la infección se convirtió en el capítulo más difícil de su vida. Para una actriz que tanto contribuyó al legado del cine mexicano, y que sigue siendo recordada como una de las celebridades españolas fallecidas más queridas, ese momento representó una despedida involuntaria pero definitiva del mundo que ayudó a construir. Sus películas, como El Vampiro, continúan siendo proyectadas y celebradas como un hito en el cine clásico de terror mexicano. ¿Alguna vez te has detenido a imaginar cómo sería crecer rodeado de arte, como si estuviera presente en cada objeto, en cada conversación, en cada instante?
Esa era la realidad de Ariadne Welter, una joven que nació y fue moldeada en una familia donde el talento artístico no solo era una característica, sino un verdadero legado. Desde pequeña, respiraba creatividad. En su hogar, cada momento parecía un ensayo para la vida que le esperaba. Y la vida tenía grandes planes para Ariadne. El ambiente en el que creció estaba lleno de voces, ideas e historias que iban mucho más allá de las fronteras de México. Junto a su hermana Blanca, quien también tendría su lugar en el mundo del entretenimiento, Ariadne viajó por lugares que la mayoría de las personas solo conoce a través de los libros. Exploraron Europa, América del Sur y África, absorbiendo no solo culturas, sino también las matices artísticas que cada rincón del mundo tenía para ofrecer. Era como si cada viaje fuera una pincelada que formaba el retrato de lo que Ariadne llegaría a ser. Estas experiencias eran mucho más que simple turismo, eran una especie de preparación para algo mayor. Cada lugar traía nuevos aprendizajes, nuevas inspiraciones que quedaban grabadas en la memoria. La convivencia con culturas tan diversas ampliaba sus horizontes, permitiéndole ver el arte de una manera única. Imagínalo, vivenciaba sonidos, colores y ritmos que luego se reflejaban en la intensidad y complejidad de sus actuaciones. No es de extrañar que su carrera en el cine mexicano conquistara un lugar especial en el corazón del público. Pero había algo aún más especial en esos viajes, la conexión con su hermana Blanca. Las dos no eran solo familiares, eran compañeras en un viaje que las llevaría a lugares que pocos podrían alcanzar. Juntas enfrentaron desafíos y compartieron descubrimientos. Blanca, también una figura destacada en el entretenimiento, era el tipo de hermana que entendía a Ariadne como nadie más. Y eso se reflejó en la fuerza y determinación que Ariadne llevó a su carrera. Después de todo, cuando creces en una familia de artistas, el mundo parece un poco más accesible y los sueños más alcanzables. Fue sobre esta base sólida, construida a lo largo de años de viajes, aprendizaje y convivencia artística, que Ariadne Welter se lanzó al mundo del cine. Su sensibilidad, alimentada por estas vivencias, se hacía evidente en cada papel que interpretaba. Cuando empezó a ganar espacio en el cine de terror clásico mexicano, parecía que todo ese repertorio cultural que había acumulado finalmente encontraba su propósito. Películas como El vampiro, una cinta de culto recordada hasta hoy, son prueba de ello. Cada expresión, cada mirada, no solo mostraba el talento natural de Ariadne, sino también la riqueza de una vida llena de experiencias significativas. Lo más impresionante era cómo lograba equilibrar esa profundidad artística con la naturalidad de quien creció en un entorno tan conectado al arte. Ariadne no era solo una actriz que brillaba en el cine mexicano, era una verdadera embajadora de todo lo que representaba el cine de su país. Su trabajo era una celebración de su herencia, pero también una invitación al público para sumergirse en historias que trascendían el entretenimiento. Fue reconocida como una de las grandes actrices de María la del Barrio, lo que amplió aún más su alcance y la convirtió en un nombre querido por distintas generaciones. Cada viaje y cada experiencia contribuyeron a crear a una artista inolvidable. Cuando pensamos en Ariadne Welter, es imposible no recordar cómo sus raíces artísticas influyeron en todo lo que hizo. Desde las aventuras junto a Blanca hasta los días de gloria en el cine y la televisión, siempre se mantuvo fiel a la esencia que la moldeó. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que su historia sea tan especial. En esa época, México era un país lleno de sueños y posibilidades, donde el cine comenzaba a brillar con un resplandor especial, reflejando las historias y emociones de su gente. Entre todos los jóvenes aspirantes que buscaban una oportunidad en la industria, estaba Ariadne Welter, una joven de apenas 19 años que, con un corazón lleno de ambiciones y un alma cargada de inspiración artística, se preparaba para cambiar su vida para siempre. Creció rodeada de referencias culturales que la moldearon desde temprana edad. Sin embargo, incluso en ese entorno favorable, entrar al mundo del cine no sería una tarea fácil. La industria mexicana estaba en plena expansión, especialmente con el auge de las películas mexicanas que conquistaban tanto al público local como al internacional. A pesar de ello, el talento de Ariadne no pasó desapercibido.
El punto de inflexión llegó cuando Emilio, el Indio, Fernández, uno de los directores más reconocidos de la época, la descubrió. Vio algo en ella que pocos podrían percibir a primera vista. Ariadne poseía una presencia magnética, una capacidad de cautivar que era tan natural como rara. Emilio sabía que estaba frente a una joven prometedora y decidió guiarla en sus primeros pasos dentro de la industria cinematográfica. Poco después, Ariadne debutó en la película Príncipe de los Zorros. Podría parecer solo el inicio de una carrera, pero para Ariadne, cada escena era como un ensayo para el estrellato. La manera en que se conectaba con la cámara no era algo que se pudiera enseñar, era algo con lo que había nacido. Y fue precisamente esa conexión lo que la convirtió en una promesa tan poderosa para el cine mexicano. A medida que se familiarizaba con el mundo de las grabaciones y los sets de rodaje, descubrió un género que parecía hecho a su medida, el cine de terror clásico mexicano. Este género, que comenzaba a ganar fuerza en esa época, encontró en Ariadne una de sus mejores intérpretes. Su expresividad e intensidad eran perfectas para dar vida a historias que mezclaban misterio, miedo y emoción. Fue en ese momento cuando participó en El Vampiro, una película de culto que rápidamente se convirtió en un hito del cine mexicano. Este filme no solo consolidó el género de terror en el país, sino que también mostró al público el innegable talento de Ariadne. Quienes vieron la película en esa época recuerdan cómo logró un equilibrio perfecto entre vulnerabilidad y fortaleza, cautivando a los espectadores de una forma que pocas actrices lograban. Su inicio en el cine fue un claro ejemplo de cómo el talento y la oportunidad se encontraron en el momento adecuado. Aunque era joven y estaba apenas comenzando, su actuación transmitía la profundidad de alguien que había vivido mucho más de lo que sus años podían sugerir. Esa profundidad provenía de su crianza, de su conexión con el arte y de las experiencias que moldearon su visión del mundo. Con el éxito de El Vampiro y otros filmes que vinieron después, Ariadne dejó de ser una promesa para convertirse en una estrella en ascenso. Con cada papel, ganaba más espacio en la industria, siendo reconocida por su talento y dedicación. Su nombre comenzó a asociarse con los grandes íconos del cine mexicano, y rápidamente ganó el respeto no solo del público, sino también de sus colegas y directores. Ariadne continuó mostrando la misma pasión y entrega que la caracterizaron desde el principio. Su capacidad para transitar entre distintos géneros y formatos reafirmaba su versatilidad como artista. Los años pasaron, pero aquel prometedor inicio de Ariadne en el cine nunca fue olvidado. Su trabajo sigue siendo celebrado como un ejemplo de lo mejor que el cine mexicano tiene para ofrecer. Para quienes siguieron su trayectoria desde el principio, Ariadne Welter no era solo una actriz talentosa, era una mujer que personificaba la pasión por el arte y que enfrentaba cada desafío como una oportunidad. Grandes oportunidades, como por ejemplo, trabajar en películas. ¿Recuerdas la primera vez que viste una película de terror? La sala oscura, el escalofrío en la espalda, el misterio flotando en el aire. Ahora imagina eso en los años 50, cuando el cine mexicano comenzaba a crear sus propias obras maestras en el género. Fue en este escenario donde Ariadne Welter se convirtió en una estrella, consolidando su nombre como uno de los mayores íconos del cine de terror clásico mexicano. Todo comenzó con La Rebelión de los Colgados 1954, un drama que llamó la atención sobre el talento de Ariadne. Pero no pasó mucho tiempo antes de que encontrara su lugar definitivo en el terror, un género que empezaba a ganar fuerza en México y que, con el tiempo, se convertiría en uno de los pilares de las películas mexicanas. Ariadne poseía una presencia que parecía hecha a medida para las historias de misterio y suspenso. Había algo en sus ojos, un magnetismo que mantenía al público cautivado, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. El gran giro de su carrera llegó con El Vampiro 1957, una película de culto que aún hoy es recordada como un hito en el cine de terror mexicano. Fue en esta película donde Ariadne realmente mostró al mundo hasta dónde podía llegar su talento. Interpretó a Marta, una joven que regresa a su aldea natal solo para descubrir que está rodeada de vampiros. El papel requería una mezcla de inocencia y fortaleza, algo que Ariadne entregó a la perfección. Quienes vivieron esa época o han visto la película saben que El Vampiro no es solo una historia de terror.
Tiene una atmósfera única, donde el miedo no está solo en las criaturas sobrenaturales, sino también en la forma en que la película construye tensión y suspenso. Ariadne era el corazón de esta obra. Su actuación capturaba todas las sutilezas del personaje, haciéndola inolvidable para quienes la vieron. Con el éxito de El vampiro, Ariadne Welter fue catapultada al estrellato. Rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los directores de terror en México, y no pasó mucho tiempo antes de que su presencia distintiva fuera solicitada en otros clásicos del género, como El ataúd del vampiro y El varón del terror. En estas películas mexicanas, continuaba mostrando su versatilidad, reinventándose siempre, pero sin perder la esencia que conquistaba a los espectadores. Lo que hacía a Ariadne tan especial en el cine de terror clásico mexicano era su habilidad para equilibrar vulnerabilidad y fuerza. Podía interpretar a una víctima enfrentando fuerzas más allá de su comprensión, pero también transmitía la valentía necesaria para enfrentarse a lo desconocido. Esta complejidad hacía que sus personajes fueran mucho más que simples figuras en historias de miedo, eran humanas, llenas de emoción y profundidad. Sin embargo, la carrera de Ariadne no se limitó al terror. Aunque este fue el género donde alcanzó mayor reconocimiento, su versatilidad como actriz la llevó a explorar otros campos. Participó en una variedad de películas mexicanas e incluso en producciones televisivas, siendo recordada como una de las actrices de María la del Barrio, lo que la conectó con un público aún más amplio. No obstante, fue en el terror donde encontró su verdadero hogar y donde dejó su mayor legado. Décadas después, el impacto de Ariadne en el cine mexicano sigue vigente. Películas como El vampiro continúan proyectándose y siendo estudiadas, no solo como entretenimiento, sino como ejemplos de cómo el cine mexicano logró crear algo único y auténtico dentro del género de terror. Para muchos fanáticos y críticos, Ariadne es una de las grandes responsables de este logro. Su talento y dedicación ayudaron a elevar el cine de terror mexicano a un nivel que pocos podían imaginar en aquella época. Sus películas son más que obras de arte, son un testimonio de cómo el verdadero talento puede trascender el tiempo. El ascenso de Ariadne en el cine de terror fue profundamente profesional. Fue un momento que ayudó a definir un género completo. Cada película, cada personaje que interpretó, contribuyó a construirlo. Para quienes tienen la fortuna de redescubrir estos clásicos, Ariadne Welter es mucho más que una actriz. Es un legado eterno. Ella encontró su lugar, ya consolidada como una estrella del cine mexicano, especialmente en el cine de terror clásico, y demostró que el talento puede adaptarse a cualquier pantalla. Ya era un nombre respetado en el cine, gracias a películas inolvidables como El vampiro, una obra de culto que hasta hoy es considerada un hito del género de terror. Sin embargo, al incursionar en la televisión, Ariadne probó que podía brillar de una manera diferente. La televisión en los años 80 y 90 no era solo un medio de entretenimiento, era el lugar donde las historias cobraban vida, donde los espectadores reían, lloraban y se enamoraban de personajes que se convertían en parte de sus vidas. Y Ariadne sabía exactamente cómo conquistar a este público. Su papel más destacado en televisión llegó con María la del Barrio, una de las telenovelas más populares de la historia. Como Esperanza Calderón, llevó a la pantalla toda la experiencia y presencia acumuladas a lo largo de su carrera, cautivando tanto a los fans de las telenovelas como a quienes ya la conocían por su trayectoria en el cine. Era el tipo de actriz que llenaba cada escena, dominaba el espacio y hacía que hasta los diálogos más simples fueran memorables. No es de extrañar que su nombre esté eternamente asociado a los grandes actores de María la del Barrio. Sin embargo, María la del Barrio fue solo una parte de su trayectoria en televisión. A lo largo de su carrera, Ariadne participó en más de 17 producciones televisivas, consolidando aún más su lugar como una de las grandes estrellas del entretenimiento mexicano. Lo que hacía que su presencia fuera tan especial era la profundidad que aportaba a sus personajes, una característica que había perfeccionado en el cine y que se traducía perfectamente a la televisión. Cada vez que aparecía en escena, el público sentía que no solo veía a un personaje, sino a una artista con décadas de historia. Para quienes la veían, Ariadne no era solo una actriz, era un vínculo con una época dorada del cine, donde brilló en el cine de terror clásico mexicano.
Incluso al interpretar personajes completamente distintos en televisión, su imagen en películas como El vampiro permanecía viva en la memoria de muchos espectadores. Era imposible no recordar sus icónicos papeles mientras se la veía en la pantalla chica, lo que hacía que su presencia en las telenovelas fuera aún más significativa. La transición del cine a la televisión no siempre es sencilla, pero Ariadne la hizo parecer natural. Tal vez fuera su habilidad para comprender lo que cada audiencia esperaba, o tal vez fuera simplemente su pasión por lo que hacía. De cualquier manera, logró captar la atención de una nueva generación de fanáticos sin perder a aquellos que la habían seguido desde sus inicios. Esa es una de las razones por las que, incluso después de su muerte, sigue siendo recordada como una de las celebridades españolas fallecidas más queridas y respetadas. La televisión permitió a Ariadne ampliar aún más su alcance, conectándose con personas que quizá nunca habían visto sus clásicos del cine. Para los fanáticos que crecieron viendo sus películas mexicanas y luego las siguieron en las telenovelas, había algo especial en verla interpretar papeles tan diferentes, pero siempre con la misma dedicación y autenticidad. Era como si cada aparición suya fuera un regalo para el público, un recordatorio de que el verdadero talento trasciende cualquier formato o plataforma. Incluso décadas después, sus contribuciones a la televisión siguen siendo recordadas con cariño. Quienes vieron María la del Barrio no olvidan a Esperanza Calderón, al igual que quienes disfrutaron de El vampiro no pueden olvidar a Marta. Ariadne era ese tipo de actriz, alguien que dejaba huellas profundas en todo lo que tocaba. Sigue siendo relevante incluso en un medio tan dinámico como la televisión. Su talento y pasión son las verdaderas claves de una carrera duradera y memorable. Para aquellos que vivieron la época de las telenovelas y recuerdan las noches frente a la televisión viendo las actuaciones de Ariadne, ella sigue siendo un referente de calidad y emoción. ¿Recuerdas esas noches en las que las telenovelas eran el gran momento del día? Ariadne Welter tenía ese don de atraparnos frente a la pantalla. ¿Y tú, qué novela de hace 30 años recuerdas? Seguro que hay algo que disfrutabas en la televisión de tu época. Coméntalo aquí abajo, queremos saber. Bien, continuemos. ¿Te has imaginado cómo debe ser equilibrar el brillo de los reflectores con las demandas de una vida familiar? Ariadne Welter lo sabía bien. Detrás de las cámaras, no era solo una de las mayores estrellas de las películas mexicanas, con actuaciones icónicas en el cine de terror clásico como El vampiro, una obra de culto. Era una mujer que vivía intensamente sus relaciones y que, como todos nosotros, buscaba el amor, la felicidad y la armonía familiar. A lo largo de su vida, tuvo 3 matrimonios, cada uno de los cuales dejó huellas profundas en su trayectoria personal. Entre estas historias, su relación con Gustavo Alatriste fue especialmente memorable. Gustavo, un productor de cine influyente, compartía con Ariadne la misma pasión por el séptimo arte. El romance entre ellos fue intenso y vivido bajo las miradas curiosas de una industria que seguía de cerca cada paso de Ariadne. Era un amor que parecía sacado de un guión cinematográfico, lleno de altibajos, pero siempre apasionado. El matrimonio con Gustavo le brindó a Ariadne una conexión especial con los bastidores de la producción cinematográfica, algo que complementaba su ya consolidada carrera como actriz. Pero, como ocurre en muchas historias de amor vividas bajo los reflectores, la relación enfrentó desafíos. Aún así, representó una parte importante de su vida, mostrando que no solo era una estrella en las pantallas, sino también una mujer real, con sentimientos y vulnerabilidades. Además de sus relaciones amorosas, el papel de madre ocupó un lugar central en la vida de Ariadne. Tuvo 3 hijos, y quienes convivieron con ella coinciden en que era una madre dedicada. A pesar de su agenda apretada y del ritmo intenso de las grabaciones de películas y telenovelas como María la del Barrio, donde brilló junto a otros grandes actores de esta icónica producción, Ariadne siempre encontraba tiempo para sus hijos. Para ella era fundamental estar presente, ofreciendo un hogar lleno de amor y apoyo. En los últimos años de su vida, Ariadne tomó una decisión que refleja mucho quién era realmente. Optó por alejarse de las cámaras, dejando atrás los sets que marcaron su historia en el cine y la televisión, para dedicarse por completo a su familia.
Ya no era la estrella de los clásicos del cine de terror mexicano ni la actriz que encantaba al público en las telenovelas. Era simplemente Ariadne, la madre que ponía a sus hijos en primer lugar. Quienes tuvieron el privilegio de conocerla de cerca sabían que, a pesar de ser una de las celebridades españolas fallecidas más famosas, nunca permitió que la fama interfiriera en sus relaciones personales. Ariadne era generosa, cariñosa y siempre se esforzaba por mantener los pies en la tierra. Para ella, los momentos en familia eran tan valiosos como los aplausos que recibía en la pantalla grande o en la televisión. Sus últimos años estuvieron marcados por la tranquilidad y la convivencia con sus hijos. Lejos del glamour de las películas mexicanas que la hicieron famosa, Ariadne encontró paz en un ritmo de vida más pausado, disfrutando de las pequeñas alegrías del día a día. Sabía que el éxito profesional era importante, pero, al final, eran los lazos familiares los que realmente llenaban su vida de significado. Siempre fue un símbolo de talento y presencia. Desde su debut en las películas mexicanas, como El Vampiro, una obra de culto que marcó el cine de terror clásico mexicano, Ariadne conquistó generaciones con su habilidad para transmitir emoción y misterio. Sin embargo, como sucede con tantas figuras brillantes, los desafíos de la vida llegaron de forma inesperada, revelando un lado humano y vulnerable que pocos conocían. Era su cumpleaños número 68, una fecha que debía estar llena de alegría y recuerdos felices. Sin embargo, algo parecía diferente. Durante las celebraciones, Ariadne comenzó a mostrar pequeños lapsos de memoria y episodios de desorientación. Al principio, estos signos fueron tomados como algo natural, tal vez resultado del cansancio o del paso del tiempo. Pero, para su familia, había algo más profundo. Sus hijos, quienes siempre estuvieron a su lado, notaron que estos episodios se volvían más frecuentes y decidieron buscar ayuda. Cuando los exámenes confirmaron el diagnóstico de hepatitis avanzada, fue un golpe difícil de soportar. Ariadne, quien había enfrentado tantos desafíos en los sets de filmación y brillado en papeles icónicos del cine de terror clásico mexicano, ahora enfrentaba una lucha completamente diferente. La hepatitis, silenciosa durante tanto tiempo, comenzaba a mostrar sus efectos de manera devastadora, afectando su salud y energía. Para Ariadne, aceptar esta nueva realidad fue difícil. Acostumbrada a enfrentarse a monstruos ficticios en películas como El Vampiro, ahora debía luchar contra un enemigo mucho más real. Aún así, su fortaleza y resiliencia seguían presentes. Comenzó tratamientos y exploró alternativas, incluyendo la posibilidad de un trasplante de hígado. Sin embargo, las complicaciones médicas hicieron que esta solución no fuera viable. Día a día, la enfermedad avanzaba, y aunque Ariadne permanecía decidida, empezó a sentir los límites que su cuerpo le imponía. Durante este periodo, su hogar se convirtió en un refugio. Alejada de las cámaras y los sets de filmación que marcaron su vida, Ariadne dedicó sus últimos meses a estar con sus hijos y a encontrar serenidad en pequeños momentos familiares. Para ellos, no era solo la estrella de las películas mexicanas o una de las grandes actrices de María la del Barrio. Era la madre amorosa que siempre encontró tiempo para estar presente, incluso en los momentos más intensos de su carrera. Sin embargo, la hepatitis avanzada no dio tregua. Con el tiempo, la enfermedad evolucionó a un coma hepático, una condición que requería una fuerza inimaginable para ser enfrentada. Durante más de 4 meses, Ariadne luchó valientemente, sostenida por el amor de sus hijos y el apoyo de quienes la admiraban. Para quienes la acompañaban de cerca, seguía portando el mismo espíritu resiliente que la convirtió en una figura inolvidable del cine de terror clásico mexicano y la televisión. El 13 de diciembre de 1998 marcó el final de esta batalla. Ariadne Welter nos dejó, rodeada por la familia que tanto amaba. Su partida fue un golpe para la industria del entretenimiento y para los fanáticos que la siguieron durante décadas. Ella no era solo una actriz, era una mujer que, incluso en los momentos más difíciles, mantuvo la dignidad y el corazón generoso que la definían. Las personas continuaron revisitando sus películas mexicanas y emocionándose con sus papeles icónicos. El Vampiro, una obra de culto que definió el terror mexicano, y sus actuaciones en telenovelas como María la del Barrio,
permanecen en la memoria de generaciones. Ariadne sigue viva en sus obras, un legado eterno de talento, fortaleza y humanidad. Aunque su legado sea recordado por generaciones, Ariadne Welter siempre fue vista como una mujer de fortaleza, tanto dentro como fuera de las pantallas. Quienes siguieron su trayectoria, ya sea en los clásicos del cine de terror mexicano como El vampiro, una película de culto, o en las telenovelas como María la del barrio, sabían que era una estrella que irradiaba gracia y determinación, alguien que nació para brillar. Sin embargo, su última batalla contra la hepatitis avanzada reveló un lado aún más humano y conmovedor de esta gran actriz, dejando una profunda huella en todos los que la conocieron. El diagnóstico fue un golpe duro. Ariadne, que había dedicado décadas al cine mexicano, ahora enfrentaba un desafío que no podía resolverse con talento o dedicación. La hepatitis avanzada, que se había desarrollado silenciosamente, trajo consigo complicaciones severas. A pesar de esto, enfrentó esta nueva realidad con la misma valentía que siempre la caracterizó, decidida a luchar hasta el final. Los médicos propusieron la posibilidad de un trasplante de hígado, una esperanza que ella y su familia abrazaron con todas sus fuerzas. Era una oportunidad de prolongar su vida y, tal vez, recuperar la calidad de vida junto a sus seres queridos. Sin embargo, como ocurre en muchas ocasiones, las cosas no salieron como esperaban. Las complicaciones médicas hicieron que el procedimiento no fuera viable, dejando a Ariadne y a su familia frente a una realidad desgarradora. Esta batalla no tendría un desenlace fácil. A pesar de todo, Ariadne no perdió su esencia. Continuó explorando tratamientos paliativos y enfrentando cada día con dignidad. Su hogar se convirtió en un refugio donde pasó sus últimos meses rodeada de amor y cuidado. Para sus hijos, Ariadne no era solo la actriz de El vampiro o una de las grandes figuras de María la del barrio. Era la madre amorosa que siempre había estado presente, incluso en los momentos más exigentes de su carrera. En los días más difíciles, esa conexión familiar fue su mayor fortaleza. Sin embargo, la enfermedad avanzaba rápidamente. La hepatitis progresó hasta llevarla a un coma hepático, una condición que la mantuvo en estado crítico durante más de 4 meses. Durante ese tiempo, Ariadne estuvo rodeada por su familia, que nunca la dejó sola, brindándole amor y apoyo. La mujer que tantas veces enfrentó monstruos ficticios en el cine de terror clásico mexicano ahora luchaba contra un enemigo real, en una batalla silenciosa y dolorosa. El 13 de diciembre de 1998, esta lucha llegó a su fin. Ariadne Welter partió, y con su partida, México perdió a una de sus estrellas más brillantes. Su muerte fue sentida no solo por su familia, sino también por la comunidad artística y los fanáticos que la habían seguido durante décadas. Ariadne no era solo una actriz talentosa, era un ícono, una mujer que inspiró a generaciones y que, incluso en sus últimos momentos, demostró una fuerza admirable. El funeral de Ariadne fue una despedida íntima, reservada para familiares y amigos cercanos, pero eso no disminuyó el impacto de su pérdida. Como una de las celebridades españolas fallecidas más queridas, su ausencia fue profundamente lamentada. Sin embargo, su legado permanece vivo. Ariadne Welter sigue siendo recordada no solo por sus papeles inolvidables en el cine mexicano, sino también por su valentía y resiliencia. Para los fanáticos, revisitar sus películas y novelas es como redescubrir una parte de ella. El vampiro, una obra de culto, sigue siendo un referente en el cine de terror clásico mexicano, y su interpretación como Esperanza Calderón en María la del barrio aún conmueve a quienes la ven. Estas obras no son solo entretenimiento, son un testimonio de su pasión por el arte y del impacto que tuvo en todos los que cruzaron su camino. Ariadne Welter nos enseñó que incluso las estrellas más grandes enfrentan batallas difíciles. Su lucha contra la hepatitis mostró su verdadera fortaleza. ¿Tú también superaste una enfermedad con una sonrisa en el rostro? Déjanos un me gusta y comparte tu experiencia. Seguiré trayendo más contenido con tu ayuda. Volvamos al video. Algunas personas dejan huellas que el tiempo no borra, y Ariadne Welter es una de ellas.
para quienes vivieron su época o la descubrieron más tarde, es recordada como uno de los grandes nombres del cine de terror clásico mexicano y de las películas mexicanas. Su actuación en El vampiro, una obra de culto, no solo definió su carrera, sino que también ayudó a consolidar el terror como un género respetado en México. Cuando Ariadne nos dejó, el 13 de diciembre de 1998, la noticia fue un golpe para la comunidad artística y para sus fanáticos. No era solo una actriz talentosa que partía, sino un ícono. El impacto de su muerte fue sentido por todos, desde quienes siguieron sus papeles en el cine hasta aquellos que la vieron brillar en la televisión. Como una de las celebridades españolas fallecidas más queridas, su ausencia dejó un vacío inmenso. A pesar de que su funeral estuvo reservado para familiares y amigos cercanos, la repercusión fue enorme. Ariadne era reverenciada no solo por lo que logró en vida, sino por lo que continuaba representando. En el cine de terror clásico mexicano, su presencia en películas como El vampiro sigue siendo un referente, reconocido por fanáticos de todas las generaciones como un ejemplo de lo mejor que el cine mexicano tiene para ofrecer. En la televisión, Ariadne conquistó un público aún más amplio. En María la del Barrio, junto a otros grandes actores de esta icónica producción, brilló en un papel que demostró su versatilidad y fuerza como actriz. Esa transición a la pantalla chica, sin perder nunca la esencia que la definió en la gran pantalla, es parte del motivo por el cual su nombre permanece vivo en tantas memorias. Los homenajes a Ariadne continúan surgiendo, especialmente en retrospectivas del cine y la televisión mexicana. Sus películas son proyectadas como recordatorios de su talento único, y El vampiro permanece como un símbolo de su contribución al género de terror. No se trata solo de ver una obra de culto, es revivir el impacto que tuvo al elevar el cine mexicano a un nivel superior. Su legado trasciende premios y reconocimientos formales. Vive en la memoria de cada fanático que aplaudió su trabajo y en las nuevas generaciones que descubren sus películas mexicanas y sus telenovelas. Ariadne Welter es más que una actriz del pasado, es una inspiración continua, una figura que mostró lo que la verdadera pasión por el arte puede lograr. Incluso después de su partida, Ariadne sigue siendo un ejemplo de dedicación y autenticidad. Ya sea en el cine o en la televisión, permanece como una presencia viva para todos los que valoran el impacto duradero del arte. El brillo de Ariadne Welter, sin lugar a dudas, jamás se apagará. Bueno, hemos llegado al final del video, pero antes, aquí arriba te he dejado un video relacionado con el que acabas de ver. Estoy seguro de que te ayudará aún más con tus intereses. Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte, comentar y dejar un me gusta para recibir más contenido. Hasta el próximo video.